En los días antiguos, cuando la humanidad apenas comenzaba a poblar la faz de la tierra, una sombra oscura se cernió sobre los destinos entrelazados de los hombres y los seres divinos. Según las antiguas escrituras de Génesis, cuando los hijos de Dios contemplaron a las hijas de los hombres y encontraron su belleza cautivadora, decidieron unirse a ellas en matrimonio. De acuerdo con el Génesis de la Biblia, en los albores de la creación, en el jardín del Edén, vivían Adán y Eva, los primeros seres humanos. Fueron creados por la mano divina y disfrutaron de la pureza y la armonía en el paraíso. Adán y Eva fueron los padres de la humanidad y su descendencia se multiplicó a lo largo de los años. La longevidad era notable en aquellos días. Según relatos bíblicos, la descendencia de Adán y Eva vivió cientos de años. Caín, por ejemplo, vivió muchos años después de haber asesinado a su hermano. Según las escrituras, Caín construyó una ciudad y fue un pionero en diversas artes y oficios. El tercer hijo de Adán y Eva, Set, se convirtió en el ancestro de aquellos que buscaban la cercanía con Dios. La Biblia menciona que Set tuvo un hijo llamado Enós, y durante su tiempo, los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Pero en algún momento de la historia, los cielos y la tierra, en su colisión entre lo divino y lo humano, tejieron una trama misteriosa. Las crónicas del Génesis nos sumergen en una época en la que los límites entre lo sagrado y lo profano se desvanecían, cuando los hijos de Dios y las hijas de los hombres entrelazaron sus destinos, dando origen a una estirpe singular. Los gigantes, cuya presencia desafió la comprensión de la humanidad y dejó su huella en los anales del tiempo. La presencia de estos seres se describe en el libro del Génesis de la siguiente manera: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Entonces dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, pero vivirá 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero ¿quiénes eran estos gigantes? ¿Y qué fue lo que ocasionaron con sus acciones? Este pasaje ha sido objeto de interpretación diversa, pero algunos creen que los hijos de Dios mencionados podrían referirse a ángeles caídos que cohabitaron con mujeres humanas, dando origen a una raza de seres excepcionalmente poderosos. Aunque la Biblia no abunda sobre los gigantes, existen antiguos relatos y textos apócrifos donde se menciona la existencia de seres extraordinarios llamados Nefilim o gigantes, que habitaron la tierra en tiempos antediluvianos, es decir, antes del diluvio narrado en la Biblia. Estos seres gigantes, cuya genealogía se mezclaba con la divinidad y la humanidad, se convirtieron en figuras enigmáticas que inspiraban temor y asombro. A medida que los Nefilim caminaban sobre la tierra, su influencia se extendía como una sombra. Poseían habilidades y conocimientos que iban más allá de la comprensión humana. Algunos relatos antiguos sugerían que enseñaron a la humanidad artes y ciencias avanzadas, pero también sembraron la discordia y el caos. La presencia de los Nefilim causó inquietud entre los descendientes de Adán y Eva. La humanidad, que ya había experimentado el sufrimiento con el trágico destino de Caín y Abel, se encontraba ahora frente a una nueva y desconcertante realidad. El caos reinaba en la tierra mientras estos gigantes caminaban entre los humanos sembrando la discordia y corrompiendo las mentes con su poder inhumano. La maldad se tejía en la trama del tiempo, y la creación gemía bajo el peso de la desviación. Los días oscuros de la humanidad se extendían, marcados por la avaricia, la violencia y una creciente falta de moralidad. La tierra, que una vez fue un reflejo del paraíso divino, ahora gemía bajo el peso de la iniquidad, desgarrada por la corrupción y el desorden. El corazón humano, creado para albergar bondad y amor, se había desviado peligrosamente, sumergiéndose en un abismo de pecado y rebeldía contra los principios establecidos por su Creador. En respuesta a esta maldad desbordante, que había corrompido no solo a los hombres sino también a toda criatura viviente y la misma naturaleza de la tierra, Dios decidió intervenir con un acto de juicio: el diluvio universal. El plan divino era acabar con la maldad y la corrupción de la tierra
Y para ello, se eligió a un hombre llamado Noé, quien mantenía una estrecha relación con el Creador. En Génesis 6:9 de la Biblia, se describe a Noé como alguien que caminaba con Dios, indicando una vida de comunión y obediencia. Dios instruyó a Noé, un hombre justo y hallado íntegro entre sus contemporáneos, para que construyera un arca que serviría como salvación para él, su familia y un par de cada especie de seres vivos. Noé, junto con sus hijos, dedicaba cada día y cada noche a erigir esta nave de redención. La madera crujía y los clavos resonaban como un himno de resistencia contra el mal. En medio de la oscuridad, resonaba el sonido constante del martillo y el cincel, el eco de la construcción del arca, que se alzaba como un faro de esperanza. Cuando llegó el día señalado, las nubes se arremolinaron en el cielo y las aguas comenzaron a caer. El diluvio envolvió la tierra en una danza furiosa de viento y lluvia. El arca flotaba sobre las aguas tumultuosas. El rugido de los truenos y el crujir de las olas ahogaban los lamentos de los incrédulos mientras el diluvio cumplía su propósito. La maldad fue arrastrada y la tierra fue limpiada de la corrupción. Cuando finalmente la calma retornó y los cielos se despejaron, un arco iris se desplegó en el horizonte, testigo silencioso de la promesa divina de que el juicio no sería eterno y que la vida tendría una nueva oportunidad en una tierra renovada. Este diluvio, más que un castigo, fue una oportunidad para purificar la creación y dar un nuevo comienzo. La lección resonó a través de las edades, que la maldad no puede prevalecer eternamente y que la misericordia y la justicia divina tejidas en la trama del tiempo guían el destino de la humanidad. Después del diluvio la vida continúa, y a lo largo de los siglos surgieron colosos notables como Goliat, el gigante derrotado por David. También se tiene conocimiento de la presencia de otros gigantes entre los filisteos, a quienes David y sus seguidores pusieron fin, como los anaquitas, descendientes de Anac que eran considerados gigantes. Los espías israelitas que Moisés envió a explorar Canaán informaron sobre la presencia de estos gigantes en la tierra. Más tarde, bajo el liderazgo de Josué, los israelitas conquistaron sus territorios en Hebrón y sus alrededores. En libros posteriores, como en Segunda de Samuel y Primera de Crónicas, se menciona que David y sus hombres se enfrentaron a otros gigantes que eran parientes o hermanos de Goliat. Estos incluyen a Lami, hermano de Goliat, Ishbi-Benob, y un gigante con 6 dedos en cada mano y cada pie, entre otros. ¿Qué relación podrían haber tenido estos gigantes con los Nefilim antidiluvianos? ¿Crees que sus genes pudieron haber pasado a la tribu de los filisteos? ¿Por qué crees que ya no hay más gigantes vagando por el mundo? Escribe en los comentarios, nos gustaría saber qué piensas y lo mencionaremos en un nuevo capítulo de Los gigantes de la Biblia.